Buenos días, soy Gustavo Blesti, estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre. Este video está realizado para la materia de macroeconomía. Este video está dirigido a todo el público en general. El poder. ¿Qué es el poder? Poder designar la capacidad o la potestad para hacer algo. La palabra proviene del latín potare, y este a su vez de posse, que significa ser capaz. Como tal puede funcionar como un sustantivo o como verbo. Como sustantivo, poder puede significar varias cosas: el dominio de un imperio, facultad o jurisdicción que tiene alguien para ordenar algo. El poder de decisión sobre asuntos de mi vida solo me conciernen a mí. El gobierno de un país, el PRI, nuevamente se ha hecho con el poder de México. El acto, un instrumento o documento legal por medio del cual se transfiere a una persona la facultad para representar a otra, para actuar en su nombre y lugar. Como verbo, designa el hecho de tener la facultad o la capacidad de hacer algo. El poder es un fenómeno social que no puede concebirse en forma aislada, sino siempre en grupo. El poder fuera de la sociedad no es imaginable, porque siempre se manifiesta a través de las relaciones sociales. A su vez, una sociedad o agrupamiento sin poder no puede existir, por la necesidad de la energía que la impulsa y que establece las reglas mínimas indispensables para poder vivir en grupo. La anarquía permanente no es una posibilidad real. En cualquier grupo o asociación es indispensable la existencia de un poder. No es correcto enfrentar la noción de grupo a la de poder como una manifestación de la antítesis de libertad autoritaria, en virtud de que el poder es necesario para ordenar y la libertad no es posible si se carece de aquel. No existe sociedad o agrupamiento sin poder social. El poder implica recíprocamente. No existe sociedad o agrupamiento sin poder social, y el poder se implica recíprocamente. Uno no podría existir sin el otro. Este fundamento de la afirmación de Aristóteles, en el sentido de que el hombre es un ser político, la afirmación que generalmente se traduce con acierto, como que el hombre es un ser social. El poder es algo tan natural y necesario como el vivir en la sociedad. Quien tiene poder lo debe a la convivencia con otros, y la conserva, quizás lo incrementará, en tanto el servicio y responda a los intereses de los demás. El fenómeno de poder se encuentra en los más diversos espacios de la sociedad. En consecuencia, existe pluralidad de poderes que adoptan una estructura jerárquica y un perfil piramidal, los que a su vez se interrelacionan entre sí. La palabra poder proviene del latín potare, que tiene el significado de autoridad y también el de mando. Para Camilo Velázquez Turbay, poder proviene de possum, potes, pose, potuit, de potis, y sum, de potis, significa capaz de, y sum, ser o existir. En consecuencia, la acepción original de poder es quien es capaz en sí. Existen las más diversas definiciones construidas desde diversas concepciones. Recordamos algunas de ellas. Para Max Weber, poder es la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia, y cualquiera que sea el fundamento es probabilidad. Weber distingue entre poder y dominación. Este último concepto implica la posibilidad de que un mandato sea obedecido, que el alguien mande eficazmente a otro. En la asociación de dominación, sus miembros se encuentran supeditados en relaciones de subordinación debido al orden que se aplica. La denominación es un caso especial de poder. El poder es un mando fáctico. Es una fuerza que se impone en contra de la voluntad de otro y sin importar la razón de aquella. En cambio, en la dominación es indispensable la existencia de un orden legal, de un ordenamiento que permita mandar a otro y otros. En la vida social todo es fluctuante. En consecuencia, tanto el poder como la dominación implica una variedad de probabilidades mínimas que pueden modificarse de acuerdo a circunstancias y condiciones diversas. El poder es la reserva de posibilidades que están dadas objetivamente a una persona en virtud
de la actitud y el comportamiento de los demás, entendida como su capacidad subjetiva. El poder es la capacidad que la persona posee para influir socialmente por ella misma. En tanto, el poder es el potencial que obtiene como resultado de la convivencia de las demás. El kit del poder se encuentra en una ecuación del interés en el cual quien posee el poder tiene la capacidad de influir socialmente en los demás y la voluntad o involuntariamente lo sostiene porque él expresa o implícitamente les conviene o porque no hay posibilidad de resistencia. Para Arnold M. Rose, el poder implica la adopción de decisiones por medio de las cuales quienes las toman tienen la posibilidad de ejercer el control. En una explicación, la noción de control es muy importante. La manifiesta que ambos conceptos expresan más o menos lo mismo. Rose se refiere a la distinción entre poder e influencia. El primero se fundamenta en la sanción que puede imponer al segundo. Con respecto a la estima de que inspira, este autor señala que el poder tiene dos aspectos, el de la oferta y el de la demanda. La oferta estriba en la existencia de algunas personas u organizaciones que pueden controlar a otras. En cambio, la demanda se explica porque las sociedades u organismos, para continuar existiendo, deben disponer de un medio capaz de ordenar las relaciones entre los hombres, a fin de satisfacer al menos las necesidades mínimas. La capacidad de una clase para imponer sus intereses se encuentra en opción con la capacidad y los intereses de otras clases. En consecuencia, la esfera de poder es relacional y no es algo que se posea ni sea conmensurable, sino que se refiere a las relaciones no igualitarias de dominación y subordinación de las clases sociales. El poder constituye una conexión no igualitaria de relaciones de fuerzas. El poder es una relación que se da entre la lucha y las prácticas, entre los explotadores y los explotados, entre los dominadores y los dominados. El poder es una energía que proyecta sobre la vida social, en virtud de la obediencia, que los hombres la designan. La obediencia que responde a la persuasión, el temor a la aceptación de una jerarquía superior. Dita jerarquía se refiere a la organización de fuerza material, pero también en aspectos espirituales que influyen en la vida social y en la conducta de otros hombres, como es el caso de algunos libros que han propuesto una reorganización política a la sociedad. Para el profesor español, el poder es un hecho natural, porque se encuentra en todos los países y en todas las épocas. Se fundamenta en el consentimiento, porque en cualquier acto de poder se encuentra siempre una proporción cambiante de persuasión y ocasión de una energía, porque la voluntad de quien ejerce el poder influye en la conducta de otros hombres. La base de esta energía se encuentra en la capacidad y persuasión o coacción de quien manda, y las fundamentaciones relacionadas y las motivaciones psicológicas por las que se presenta la obediencia. El poder también es benefactor en cuanto a un árbitro de posibles disputas y un garante de paz. Este autor enuncia en otros caracteres del poder, pero ellos realmente corresponden más a uno de sus tipos o clases. Veamos con más precisión elementos de la noción de poder. Es un fenómeno social, es una relación entre personas en un hombre que vive aislado, como Robinson Crusoe. No se presenta la cuestión del poder. En relación de poder hay condicionamientos de la conducta o de la voluntad entre el que ordena y el que obedece. En relación de poder es de carácter desigual. Uno se encuentra en situaciones jerárquicas superior. El que ordena tiene los medios para imponerse, no quiere expresarse que necesariamente los tiene que utilizar, pero se encuentra a su alcance por si llega el caso. Esos medios pueden ser de las más diversas índoles, como la coacción, la fuerza, los de carácter social, psíquico y económico. En un muy alto grado no es necesario emplear esos medios para imponerse, porque el poder que ordena se reconoce, expresa o tácitamente se obedece por múltiples razones, por medio de respeto, influencia, persuasión, interés propio, convivencia, temor al desprestigio social.
para ganarse el cielo o para no perderlo. Como fenómeno social, el poder es fluido, cambia constantemente la relación entre quien manda y quien obedece. Se modifica de acuerdo con las circunstancias del tiempo y espacio y con el comportamiento de los actores sociales. Siempre ha existido porque es un elemento indispensable para la vida social. Es su energía. En consecuencia, es un dato histórico que se encuentra incluso en las asociaciones más primitivas a través de los siglos. En un hecho, en parte, aunque no exclusivamente un fenómeno fáctico y mecánico, pero no es la ley de la selva ni la ley del más fuerte o poderoso. Por ello, los elementos importantes y para poder son su fundamento, legitimidad y finalidad. El poder es un hecho y una relación. Sí, pero no todo poder es legítimo. La falta de legitimidad o su abuso son causas para la desigualdad, la desobediencia y la insubordinación. Entonces, el poder no es únicamente una relación fáctica, sino que implica elementos valorativos para que esa relación pueda prolongarse en el tiempo. Es muy importante quien toma las decisiones porque para ello debe estar legítimamente legitimado por el prestigio, la esencia, la costumbre, la norma jurídica o el goce de lo consensuado. El cambio de obedecer es espera de algo, en la reciprocidad, beneficios propios, aseguramiento de la existencia, paz, orden, seguridad, protección y respeto a derechos civiles, políticos y sociales. Conocimiento o la obedición de una vida eterna feliz. Existen conceptos cercanos al de poder como el de control o el de fuerza, que se refiere a una característica individual, o el de influencia o manipulación, en los cuales no se manifiesta la coacción. Diversas tipologías de poder. Con lo hasta aquí expuesto, puedo aclarar que existen diversos tipos o clases de poder. Cada uno tiene algunas peculiaridades propias. Desde la antigüedad ha existido la preocupación de exponerlas aquellas para calificar y exponer qué es el poder, sus diversas manifestaciones y las relaciones entre estas guardan entre sí. Casi al comienzo de la política, Aristóteles afirma que la naturaleza ha creado a unos seres para mandar y a otros para obedecer, quienes están dados de razón y de previsión deben ordenar como amos, y quienes poseen las facultades corporales para ejecutar esas órdenes deben obedecer como esclavos. Para Aristóteles, esas diferencias se encuentran en la naturaleza, lo cual ha creado en el alma dos partes distintas, una señalada para mandar y la otra para obedecer, y este es el fundamento real por el cual el hombre libre manda sobre el esclavo, aunque de manera diferente, como el marido manda sobre la esposa y el padre sobre el hijo. Los elementos esenciales del alma existen en todos ellos, pero en diversos grados. El esclavo está absolutamente privado de voluntad. La mujer la tiene pero subordinada. El niño solo la tiene incompleta. Lo mismo sucede necesariamente respecto a las virtudes morales. Se las debe suponer, existen en todos estos seres, pero en grados diferentes, y solo en proporción indispensable para el cumplimiento y el destino de cada uno de ellos. Es por demás ilustrativo como el párrafo anterior del gran pensador griego coincide con la filosofía hindú, en la cual se basa la idea de las castas y el determinismo de la existencia humana. La naturaleza inclina al hombre a la asociación política, ya que tiene que vivir en la sociedad, porque si no sería un bruto, un salvaje o un dios. Afirma un poder propio del Señor que debe tener como virtud la prudencia, y sus actos de mando deben estar basados en la ley fundada, en la razón para que se obedezca. La relación gobernante o gobernado no debe ser arbitraria ni injusta, sino precisamente debe fundarse en la buena ley. John Locke, en la segunda parte de su clásico libro y ensayo sobre el gobierno civil, propone analizar y caracterizar las diferentes clases de poder que existen. El de funcionario sobre un súbdito, el de padre sobre hijo, el de amo sobre los criados, el del marido sobre la esposa, el del señor sobre el esclavo. Como varios de estos poderes coinciden en una sola persona, su tipología de poder la concentra en 4. El poder paternal es la facultad de gobierno que los padres tienen sobre los hijos.
para educar y formar con la finalidad de que sean de la máxima utilidad a sí mismos y a los demás. La relación de amo y servidor o criado se aplica a personas y diversas condiciones, aunque prima de la vista parecida que es factible encuadrarla dentro de la relación paternal. Esta se diferencia por el hombre libre, se convierte en criado, vendiéndolo durante cierto tiempo por sus servicios. La relación de dueño y esclavo, entonces, la relación de gobernante-gobernado, a la cual Luke se refiere más como magistrado súbdito, nace cuando el número de hombres decide unirse en sociedad, renunciando al poder de ejecutar la ley natural, y por tanto, cediéndolo a la comunidad, constituyéndose así una sociedad política y civil. Esta tipología de Luke ha tenido una especial importancia histórica, porque ha permitido diferenciar el buen gobierno del mal, y dentro de este último, el gobierno paternal, el que se comporta como el padre respecto a los hijos, y el despótico, que es el que se conduce como el amo, con una relación de esclavos. Una propuesta de tipología de poder. Existen 6 clases de tipos de poder. El poder orgánico. El poder tiene la atribución de establecer la norma fundamental de un ordenamiento jurídico, dando origen a un Estado y su sistema político, y posteriormente modificarlo o enmendarlo. El poder político. La soberanía es del poder político supremo, que corresponde a un Estado independiente, sin interferencias externas. En teoría, la política, la soberanía es un término sustantivo que designa la autoridad suprema que posee el poder último e inapelable sobre algún sistema de gobierno. El poder paternal. Hasta alcanzar la mayoría de edad o la emancipación, los hijos están sujetos al poder paternal, que en la constancia del matrimonio o pareja de hecho pertenecen a ambos padres, a quien corresponde en los términos de la ley o en superiores intereses de los hijos, velar por la salud y por la seguridad de estos, garantizando su sustento, dirigiendo su educación, representándolos y administrando sus bienes. El poder económico. El poder económico es, en términos muy sencillos, el poder de compra que tienen las personas. No obstante, el término se utiliza para referirse únicamente a un grupo restringido de personas que cuentan con una importante cantidad de recursos muy superior a la del resto de los habitantes de un país. El poder ideológico. Hablamos de ideología cuando una idea o conjunto de ideas determinan interpretadoras de lo real, son consideradas como verdaderas y son ampliamente compartidas conscientemente por un grupo social en una sociedad determinada. El poder asociativo. El poder asociativo o association power resulta de la asociación en organizaciones obreras, colectivas, políticas o sindicales. Reúnen el poder primario de los trabajadores y empleados y es capaz incluso de compensar la falta de poder estructural. Conclusiones. El poder siempre ha estado en los grupos de las esferas más altas de los países del mundo. El poder no es solo de una persona, sino de un grupo en específico, que tiene las decisiones de los países y del mundo ya definidos. El poder está en un círculo cerrado de personas, las cuales toman las decisiones económicas y políticas de casi todo el mundo. Recomendaciones. Yo creo que tenemos el poder de pensar y de querer cosas diferentes de los demás personas. Esto nos hace dueños de nuestro propio poder, ya que no somos iguales ni tenemos que hacer las cosas que hacen las demás personas, porque somos un ente único, que puede mandarse solo, no necesita la aprobación de los demás para ser como queremos. Claro, siempre todo enmarcándonos en la ley, en el cual, de qué país somos. Gracias, espero que les haya gustado.